¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un agrado poder estar con ustedes en un nuevo episodio de Sobremesa. Así que estamos muy expectantes de lo que hoy va a ocurrir. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo está don Alejandro Guzmán? ¿Cómo están todos nuestros amigos que hoy día nos están viendo a través de sus plataformas online, web y YouTube y todas esas cosas? Había por haber. Bienvenidos todos. Multipantallas, aquí después vamos a estar ya en todas las plataformas, había y por haber, hasta nos van a ver hasta en Corea del Norte, no sé en dónde, pero ahí nos van a encontrar en todas partes. Oye, ¿se viene Spotify o no? Sí, se viene Spotify, no, como dice Spotify, ¿ya? Spotify. Digamos las cosas como son. No, somos chilenses. Somos chilenses. Colgate. No, pero no, en Argentina le dicen Colgate, nosotros le decimos Colgate, no sé, somos Colgate. más. No, ya, bueno. Pero sí, próximamente ya vamos a subir todos los capítulos que ya hemos desarrollado. Este es el cuarto capítulo, don Alejandro, ¿eh? Vamos avanzando. Capítulo. Sí, buenas tardes. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias. Mira. Te está sonando el iPhone, te está mandando a dormir. Sí. Bueno, para que sepan, estamos grabando de noche. Por si no se dieron cuenta. Por si no se dieron cuenta. Estamos en vivo, diga que estamos en vivo. Ay, perdón. Ya vamos a tener que hacer todo de nuevo. Se me chispoteó. No. Pero bueno, para la próxima, estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. No, pero bueno. Todo el rato. Pero una vez más, ¿no es cierto? Agradecer a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos siguen por YouTube, ¿no es cierto? Que nos han comentado ahí, nos han dicho después ahí, hola, hoy me gustó el capítulo, lo encontré súper bueno, o no sé, de repente ahí nos hemos encontrado en la calle, oye, yo lo vi, qué bueno, lo vi como 3 veces, lo vi como 4 veces, caminando por la calle, con un helado en la mano, me encontré con un fans. No, pero conozco gente, sí, es verdad, no estoy mintiendo, de que de verdad lo han visto más de una vez y les han gustado mucho. Casi ¿Sí? que toman nota. Sí. Ya. Sí, así que bien ahí, bueno, gracias. Hermano. Sí, muchas gracias. Oiga, amarre el mi perro, Rolly. que lo tiene. Estamos solitos. Están solitos. Estamos solitos con el Rolly. Ya. Sí, ok. el perrito ladrando afuera. Ya. Entonces mi hijo está... No. Ya. No hay gente que le dice hijo a su perrito. Está bien, yo lo respeto. Ya. Oye, pero no lo comparto. Yo no dije eso. No, me van a funar. No quiero que me funen. No quiero que me funen. No, ya, listo. No, ¿Cómo dice está solita entonces? Su familia se fue de viaje. Se fue de viaje a Valdivia a visitar al cumpleaños del sobrino. Muy bien. Un saludo al sobrino que nos está viendo entonces ahí. Un saludo al sobrino. ¿Cómo se llama el sobrino? Saludo para las poblaciones. ¿Cómo se llama el sobrino? Gaspar, un saludo para ti. Un saludo a Gaspar, que cumple añitos ahí, que bien. Recomiende también el podcast para él, a su familia, a todos. 7 años. 7 años cumple el 7 añitos. Muy bien. La vendí. Muy bien. Sí. Oiga, don Alejandro, ¿qué tenemos para hoy día? Tenemos una ronda de chistes. Ya. No. ¿Vienes con chistes preparados o no, Alejandro Guzmán? ¿Te acordáis que tú tuviste alguna vez de chico? Los que son cerca de 30 y por ahí, quizás más. De acordar que antiguamente vendían unas libretitas magnéticas que te colocaban en el refri, que era como un acordeón. Sí. ¿Lo viste? Ya sí. Tengo una de esas. Yo las tuve. Yo igual tuve. Tengo una de esas con chistes que la encontré el otro día. ¿En serio? Ya. Sí, y la tengo aquí. Prepárate. Primer chiste. A ver, muestre. Sí, es bravo. A ver, pero cuenta el chiste, a ver. No, sí, broma, no me sé ningún chiste. Soy re malo para los chistes. Bueno, el capítulo pasado quedó al descubierto mi poco talento para contar chistes. Bueno, sí. Bueno, a quienes no vieron el chiste de Alejandro Guzmán, le recomendamos vea el tercer capítulo. Si no viste el tercer capítulo, estuvo re bueno. Estuvimos conversando temas bien profundos, así que estuvo muy compártanlo, revísenlo, ahí tomen nota, hagan un discipulado con ello, no sé. No, pero revísenlo, está re bueno.
Bueno, vamos entonces con lo que nos convoca don Alejandro Guzmán. ¿Qué es el tema que tenemos hoy día? Vamos, hoy día tenemos un tema interesante, muy cotidiano también en nuestra vida, ¿Ya? muy del día a día, del caminar del creyente, diría... Póngale silencio a su teléfono. Diría enlace, perdón, es que soy muy solicitado. Estoy en muchos grupos, solo diré eso. Ok. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? El tema que Es un tenemos. tema muy solicitado, muy importante, muy común también. Sí, muy del día a día para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios, que está en cómo nos vamos a dirigir, porque si no tenemos claro este punto, entonces nuestra vida en Dios se hace muy complicada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen, ¿cierto? Mi voz, y me siguen. Pero entonces el punto aquí importante es poder saber que estoy escuchando a Jesús y lo puedo seguir, ¿sí o no? Claramente. Entonces, don Alejandro Guzmán Donoso. ¿Qué pasa, señor Laguna? ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy se viene, redoble de tambores. Escuchando la voz. Escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Aprendiendo a discernir la voz de Dios. Muy bien. Un tema del cual no me declaro completamente experto, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Pero sí creo que en nuestra vida podemos ir mostrando un camino, experiencias, vivencias, ¿por qué no? Que me han ayudado, que te han ayudado a ti, nos han ayudado a todos, para ayudar a quien, valga la redundancia, al que lo necesite. Así que ahí vamos. Muy bien. Con mucha expectativa para este hermoso tema que se viene. Entonces, amigos, amigas, todos, vamos a dar paso entonces al tema de hoy, escuchando o discerniendo la voz de Dios. Comenzamos entonces, bienvenidos al capítulo número 4 del podcast La Sobremesa. Comenzamos ahora ya. Bien. Oye, mira. Estamos coordinados. Empecemos. Oye, estaba el otro día que estuvimos con los chicos del equipo de alabanza. Los alabancistas. Los alabancistas. Me acordé de algo. Yo también. Sí, yo sé. Sé que te acordaste. Dejémoslo para adelante. Siga nomás. Sí, no, ya. Talla interna. ¿Ya? Muy antigua, porque no muy decirlo. antigua. Bueno, pero estábamos reunidos ahí ese día. Sí, estábamos reunidos con ellos y empezamos a estudiar el libro de Efesios, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y se formó una dinámica muy interesante. Entonces, quiero un poquito compartir de eso, no de Efesios, sino de la dinámica que se produce. Porque cuando estamos aprendiendo a discernir la voz de Dios, pensemos en un creyente que viene entrando, ¿sí? Nuevito, un creyente reciente. Ok. ¿Sí? Podemos pensar en Samuel. ¿Te acuerdas de Samuel? Samuel de la Biblia, Samuel. Ah, sí, porque conozco varios Samuel, pues hay unos que son... Sí, pues. No, yo conozco uno que es seco, así era tremendo. Pero aparte de eso también conozco al Samuel de los relatos bíblicos, sí, pues claramente el profeta. El profeta Samuel. Bueno, sí. El partido de chiquitito. Sí, pues el partido de chiquitito, ¿cierto? Y hay un episodio que se relata en los primeros capítulos de Primera de Samuel, en donde él escucha la voz de Dios llamándolo. ¿Te acuerdas? Sí. Y él estaba durmiendo, ¿cierto? A los pies del altar, dice. Y escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel, Samuel. ¿Cierto? Claro. Y él hace algo interesante. Se para y va a donde el sumo sacerdote
y Correcto. le dice, ¿qué pasa? ¿Cierto? Me está llamando, ¿cómo se te ocurre a esta hora de la noche? Y él le dice, no, yo no he sido, vete a dormir, ¿cierto? Sí, Y cierto. cuando se vuelve a acostar, esto pasa 3 veces, a la segunda le vuelve, él vuelve a escuchar la voz, señor Samuel, ¿cierto? Va a donde Eli nuevamente, Eli le ¿Cómo da la misma está choreado respuesta. el libro? Sí, Anda, ay, anda, cabrón, mire. chico, anda a acostarse. Ándate. Ándate. Entonces ya a la tercera vez Eli se pegó en el cachufazo, ¿cierto? Y le da un par de instrucciones. Ahora el punto interesante aquí es que él asocia la voz que está escuchando a la voz de a quien él reconoce como autoridad, Claro, cierto. ¿cierto? Es verdad. Escucha una voz y la asocia, o sea, la encuentra parecida a la voz de Lee, que en este Sí. caso es su autoridad en ese momento, Claro. ¿cierto? Podríamos decir su pastor, su mentor, su discipulador, no sé. Sí, efectivamente. Entonces aquí aparece un primer principio, una primera instancia cuando estamos empezando nuestro caminar en el Señor. Hay una voz, cuando estamos aprendiendo a discernir la voz de Dios, hay una voz que va a ayudarnos a poder guiar nuestra vida para poder aprender a ir descubriendo cómo Dios nos habla, que es la voz de quien Dios ha puesto para nosotros como autoridad. Ujú. Entonces, Ok. este tema es un tema de aprender, es un tema de poder ir practicando, pero también es un tema de ir escalando. ¿Te das cuenta? Porque Claro. cuando recién entramos, nuestra voz de autoridad y que básicamente es la representación de Dios para nosotros en ese primer año, por ejemplo, de creyentes, va a Ajá. terminar siendo nuestro pastor, va a terminar siendo a quien Dios puso sobre nosotros como autoridad y en quien nosotros reconocemos autoridad. Claro. Entonces, ese es un punto muy, muy, muy importante. Si aprendemos a ser fieles y obedientes, a ver, aquí paréntesis. Por ejemplo, tú me puedes decir, bueno, yo me crié en el Evangelio. Ujú. Bueno, desde pequeño tienes una voz de autoridad que si la aprendes a obedecer, que si aprendes a obedecerla en humildad y en mansedumbre, tienes a tus padres en representación si tus padres son cristianos. Claro. La voz de Dios es a través de ellos. Es más, Claro. parte de la función que tenemos como padres es poder ser una imagen de Dios para nuestros hijos. Bueno, te cedo la palabra si quieres añadir algo a eso. Es que ahí tú estás lanzando un principio fundamental, Alejandro Guzmán, porque, a ver, vamos a ir escalando en esta conversación hasta llegar al punto que todos esperan, yo creo, en esta conversación, que es la voz de Dios de forma audible, si lo podemos decir de esa forma. Pero Claro. hay un principio básico, que es la base para todo esto, que todo esto parte por, si no escuchas la voz de los padres, o no atiendes a la voz de tu papá, de tu mamá, o de tu autoridad, tu pastor, pastora, Dios nomás allá no... no sé si no sé si quiero decir esa lógica de ¿para qué te voy a hablar si no le haces caso a tu autoridad primero? O sea, tu Claro. autoridad que tienes ahí al lado tuyo, ¿me entiendes? O sea, nos va a costar más. Nos va a costar más. Creo que por ahí va. Nos va a costar mucho más. Entonces, creo yo que ahí tú diste al clavo en un principio básico, porque hay mucha gente que, y yo creo que hoy día está preguntándose, y que lleva tal vez años en el Evangelio, o tal vez son nuevitos también, como en el caso que estamos conversando ahora, que anhelan en cierta medida el poder discernir la voz de Dios, ¿no es cierto? Pero hay principios que son muy básicos y tú acabas de dar un principio clave, ¿ah? O sea, atender a la voz de mi autoridad en primera instancia, ¿no es cierto? Y después ir escalando mucho más, ¿no es cierto? Claro. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, tengo recuerdos de la edad de Mateo, más grande incluso, a mi madre diciéndome, y puede que esto tú lo hayas escuchado, ¿cierto? Ella me decía, si no aprendes a obedecer a mí que me ves, ¿cómo podrás, ¿cómo podrás obedecer a quien no ves? Claramente. ¿Cierto? Iba a decir esa frase, de hecho. Claro,
Entonces fue una frase que a mí me marcó desde la infancia, pero que tiene en su esencia una verdad y un principio muy importante. Si no aprendemos a ser obedientes a nuestros padres que vemos, ¿cómo podremos aprender obediencia a Dios que no lo vemos, en el sentido de que no lo vemos con los ojos, con los ojos físicos? Claro. Exacto. Entonces, ese es un principio. La obediencia es un pilar, es una base, un asiento en el cual nos ayuda mucho a aprender a oír la voz de Dios. Exactamente. Exactamente. Y aparte de eso, a ver, mira, el Padre es tan bueno y abunda en tanta misericordia que finalmente muchas veces va a callar con tal de que nosotros no vayamos a fallar. En el sentido de que si el Padre sabe que tú vas a discernir una palabra y no la vas a obedecer, muchas veces quizás no la va a querer soltar por amor, porque después, ¿no es cierto?, va a decir, si la suelto, no la va a tomar o no la va a obedecer. Y generalmente eso puede finalmente terminar como una consecuencia negativa, o sea, te va a restar más que te va a sumar, ¿no es cierto? O sea, de hecho... Perdón, dale. No, dale. Tú, reafirme. Te iba a decir, de hecho, tú no le das una instrucción a un niño que no va a poder cumplirla. O sea, tú no le vas a decir... Claro. Yo no le puedo decir a Mateo, anda a picar por ejemplo, nosotros vivimos en el sur, en Chile. No lo voy a mandar a picar un palo de leña con un hacha, porque no va a poder. O sea, no le voy a dar esa instruccional. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay instrucciones que no están acordes a nuestra madurez y no van a venir. Pero sí hay algo tremendamente importante que hoy necesitamos que sea establecido en el corazón de todos nosotros, ¿sí? Es que la herencia de los hijos, el privilegio de los hijos, por decirlo de esta manera, el privilegio de los hijos es oír la voz del Padre, ¿sí? Es oír la voz del Padre. O sea, no hay nadie que no haya creído, no hay nadie que no haya creído, que no haya nacido de nuevo, que no oiga la voz de Dios. Tú puedes decir, a mí me cuesta discernirla, a mí yo no sé, de repente me entrampo en que no la escucho, pero quiero decirte algo, es una mentira de que no podemos escuchar a Dios. De hecho, cada vez que tu conciencia te amonesta del bien y el mal, es la voz de Dios. Porque la primera instancia que tenemos en la cual Dios nos habla es a través de nuestra conciencia. De hecho, Él va a decir que Él va a limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Claro. ¿Para qué? Para que cuando nuestra conciencia nos amoneste en luz y según la justicia de Dios. Claro. Entonces, y si estás aquí, si eres parte de una congregación, si has oído, si has creído, si tienes temor de Dios en tu corazón, es porque has escuchado su voz. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Exactamente. Entonces, aquí hoy día estamos tirando por tierra algunos argumentos que por muchos tiempos generaron estructuras en nuestra mente. En primer lugar, y me sumo porque aquí ya voy a hablar un poquito de la experiencia, muchas personas, mucho pueblo de Dios finalmente decían, no, ¿sabes que Dios le habla, no sé, solamente a los pastores o quizás al que tiene algún cargo de autoridad dentro de una congregación, pero yo que soy hermano de banca o de asiento, no quiero escuchar la voz de Dios? Muchas veces y por muchos años yo también lo sentí así, que yo también, que vine, si bien no soy nacido en una cuna cristiana, digamos, de que nací en una congre, pero sí mi familia todas son cristianos evangélicos, si lo podemos decir de esa forma, en mis generaciones pasadas, ya veníamos con una estructura un poco religiosa, entonces decíamos, yo decía, ¿sabes qué? Quizá a mí Dios no me va a hablar a través solamente del pastor, me va a hablar solamente a través de un profeta, ¿no es cierto?, de algún ministro. Pero finalmente aquí hay algo importantísimo, como tú bien dices. Si eres y si somos hijos de Dios, tenemos nosotros la capacidad de poder escucharlo a Él. ¿Ah? Porque no creo que un padre nunca te va a hablar. O sea, si todos tenemos un padre... no creo que toda la vida nuestro Padre Eternal nunca nos va a hablar o va a estar mudo, no sé, pues si vivimos en una misma casa o no sé, tenemos una rutina familiar y obviamente hay comunicación. Entonces, en este caso, el Padre sí o sí, el Padre Eterno nos va a hablar.
nos va a entregar una palabra. Lo importante, como tú bien dices, Alejandro, es estar atentos también a poder escucharla. ¿Ah? Y aquí es donde viene esta escala de cómo poder discernir. Primero, ¿no es cierto?, partiendo por un principio básico, que es la obediencia, escuchar primero a la voz de nuestra autoridad, de nuestros padres, que es un principio básico, que te abre la puerta a poder discernir la voz del Padre, de Dios, en este caso del Padre Eterno. Y lo segundo más básico, voy haciendo como un resumen para poder ir ordenando la conversa, como tú bien decías, es el recurso básico de nosotros, que es la conciencia, ¿no es cierto? Cuando tú sabes que hace algo y tú sabes que no está bien, o algo así como te frena, ¿no es cierto? Y aunque tú quieres, te frena, ¿no es cierto? Ese es el nivel, digamos, más básico, si podemos decir, donde el espíritu te amonesta, ¿no es cierto? Si lo podemos decir de esa forma, Alejandro. Sí, de hecho, o sea, cuando hablamos de básico no hablamos de ¿cómo decirlo? Hablamos de básico de fundamento. De fundamento, correcto. En ese sentido de básico, no de pequeño, sino de fundamento. Correcto. Porque Dios va a amonestarnos a través de nuestra conciencia a lo largo de toda nuestra vida. Así es. Sí, entonces, ese sentido le damos a la palabra básico, de base, de principio, de fundamento. ¿Sí? Correcto. De esa base, de ese principio, de ese fundamento, se va a sustentar todo el resto hacia arriba. Entonces, si no somos fieles a nuestra conciencia, a la voz del Señor a través de nuestra conciencia, finalmente lo que va a producir eso es que nuestro corazón se vaya endureciendo. Cuando nuestro corazón se endurece, te va a costar mucho más poder reconocer la voz de Dios en tu vida. Así ¿sí? es. Porque para desobedecer, para hacer lo malo, sabiendo en tu corazón que es malo y lo haces igual, endureces tu corazón para hacerlo. Y eso se genera una dinámica peligrosa. Entonces, claramente, ojo con eso. Ahora, hay mucho misticismo en relación al tema de la voz de Dios, porque a mí me pasaba. Soy Dios. No sé, exactamente. Yo, por ejemplo, no sé si a ti te pasó alguna vez. Yo creo que no. No soy así, Guzmán. No, pero pasa, ya hablemos de eso, ya le pegaste, ya abriste el tema, Alejandro Guzmán, ya lo abriste, ya. Hay mucho misticismo en relación a la voz de... Ya, ponte serio. Dale. Soy tu padre, ¿no? Pero pasa una cosa así. Pero pasa que hay mucho misticismo en relación a la voz de Dios, porque precisamente, por ejemplo, yo tenía un pensamiento, un concepto o un preconcepto de que la voz de Dios cuando yo iba a sentir, no sé cómo decirlo, o escuchar la voz de Dios, iba a ser como tú lo acabas de describir, claro. Así como que, o como las películas de Moisés, así de Semana Santa, que un rayo de luz y te habla, entre las nubes. Claro, y viene una voz en off que te dice Moisés, así como, ¿dónde estás que no te veo? Claro, así como Adán, ¿dónde está? Una cosa así. Entonces, finalmente, en mi mente, y yo no sé si es la tuya, Alejandro, o de quienes nos están escuchando hoy día, o nos están viendo, teníamos un concepto de que la voz de Dios iba a ser, o la experiencia con Él en esa voz iba a ser así, ¿no es cierto? Casi, no sé, del Antiguo Testamento, una cosa así. Y créeme que a mí me generó mucha frustración por muchos años. ¿Ah? De verdad. ¿A quién no? ¿A quién no? Yo recuerdo una situación, y aquí voy a abrir el corazón. A ver, ¡uy! Afírmate, patelana. No, pero mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo voy a abrir el corazón porque yo creo que hay muchos amigos y hermanos que tal vez nos están escuchando en este momento y se van a identificar con esto. Amigos, si tú estás escuchando esto, por favor, presta atención ahora a las palabras de nuestro locutor. No, mira, es que resulta que yo llevaba, a ver, ¿cuánto? Como unos 5 años más o menos ya en los caminos del Padre, ¿no es cierto? Ya como congregándome y todo eso. Y yo siempre tenía ese conflicto de que, Señor, quiero escuchar tu voz, bla, 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 para allá, para acá. Y resulta que yo tenía una familiar, que empezó a congregarse mucho tiempo después que yo. ¿Unes? ¿Ya?
Una familiar. Una ya. familiar. Una familiar que se congrega, que empezó a avanzar en el Señor mucho después que yo. Y el tema es que ella empezó a discernir con mayor fuerza y mayor velocidad la voz del Padre. Y yo me picaba de una manera porque decía, pero sí, ¿por qué? Decía yo, ¿cómo lo hace? ¿Por qué? Y de verdad, y yo lloraba, hermano, porque yo decía, Señor, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? No sé. Pues, y fue un tema, fue un temazo. Era más bonita. No. ¿Le conozco? Pero sí, pues tú le conoces. Entonces, resulta que las opiniones ¿podemos vertidas decir en su este nombre? programa. Nah. No, es que voy a poner después del programa, las opiniones vertidas en este programa son representación de quienes las emiten, así, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me sentía muy frustrado porque ella, claro, o sea, hacía sus cosas en el día y discernía la voz del Padre en su corazón. Y yo de verdad para mí era frustrante porque yo como que era así como en tanta mi desesperación, era como, Dios háblame, pero con esta estructura en mi mente de que iba a ser así una experiencia mística, no sé, el cielo se abría. Una cosa así, porque claro, tú lees el Antiguo Testamento y wow, así ves al profeta, como wow, le habla a Moisés, y tú piensas que va a ser algo así, que puede ser, por cierto, pero tú te imaginas que tu primera experiencia va a ser así. Entonces, resulta que finalmente hubo un momento en que es tanta la frustración que finalmente las estructuras se te levantan, ¿no es cierto? Y el Padre por mucho tiempo, yo creo que me estuvo intentando hablar, pero claro, como yo tenía una idea preconcebida de cómo podría ser su voz, yo nunca la podía escuchar. ¿Ah? Entonces, aquí hay una cosa importante que quiero resaltar de este relato. Los preconceptos que tenemos acerca de la voz del Padre, de la voz de Dios. ¿Ah? Y cuán importante también es poder desaprender de esta estructura si queremos, ¿no es cierto?, poder escuchar su voz, discernir su voz. La necesidad de poder sacarnos estas ideas, la necesidad de poder botar estas estructuras que vienen de conceptos aprendidos o porque los vi en las películas de Semana Santa desde niño chico, ¿no es cierto? ¿Quién no vio Jesús de Nazaret, por ejemplo? Claro. Las películas de Moisés sacando al pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Cosas así. Y finalmente te genera esta estructura, finalmente, de que Dios puede hablar así y no puede hablar de otra forma. Entonces, quisiera compartir contigo estas experiencias y preguntarte, Alejandro Guzmán, ¿cómo fue tu primera, pero las primeras veces que tú quizás empezaste a discernir de a poquito la voz del Padre? De lo más básico, de la base, hasta lo más... Después vamos construyendo lo más macro, hasta nuestros días. A ver, creo que al principio uno no está consciente porque no se nos enseñó por lo general, en su momento, que nuestra conciencia, por ejemplo, era parte de un instrumento en el cual Dios nos hablaba, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se genera todo ese misticismo, como dices tú, uno esperando más o menos lo que ocurría con el Antiguo Testamento. Vivirlo hoy en el Nuevo Testamento, cuando son dinámicas completamente diferentes, ¿sí? Correcto. O sea, antiguamente, en el antiguo pacto, la voz de Dios estaba fuera de la persona, ¿cierto? Por tanto, todas las experiencias que se relatan de personas, valga la redundancia, con Dios, son experiencias externas a ellos. Sí, o sea, oír la voz de Dios desde los cielos, que me dijo, hijo de hombre, por ejemplo. O vi el cielo abierto y a uno sentado que me dijo, tremendas experiencias con el Señor, pero que te muestran algo. La voz de Dios estaba fuera de ellos. Correcto. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos a Jesús, por ejemplo, el libro de Juan,
que nos describe de manera muy potente el ministerio de Jesús como el Verbo, por ejemplo, el Verbo que se encarnó, tabernaculizó entre nosotros. Vemos que el Verbo, que es la palabra, la acción, ¿cierto? La expresión de Dios, de su voz, de la voz de Dios, la expresión de la voz de Dios. Y aquí hay algo importante a tener en cuenta: el lenguaje del Padre es el Hijo. ¿Sí? Correcto. El lenguaje del Padre es el Hijo. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pretendemos hacerlo, pero el lenguaje del Padre es el Hijo. El libro de Hebreos dice eso. Dice que Dios, habiéndonos hablado y habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado Hijo. ¿Sí? La traducción más precisa dice así: nos ha hablado Hijo. ¿Sí? Correcto. Entonces, ese punto es importante, que lo vamos a desarrollar en un ratito más. ¿Qué estaba volviendo atrás? Entonces, el Verbo que se encarna, luego de todo este proceso, la muerte, resurrección, glorificación, hace de nosotros templo y morada, y ahora viene a habitar en nosotros. O sea, el decir que Jesús, ¿cierto?, habita en mi corazón, me habita, ¿cierto?, yo soy templo y morada del Espíritu. Estamos diciendo que el Verbo, la voz, la palabra, ¿cierto?, está en mí, dentro de mí. Entonces, claro. ¿qué estamos diciendo lo práctico con esto? Que ya la voz no está afuera, sino está dentro. Claro. El Verbo ya no está afuera, está dentro de mí. Correcto. Entonces, ya no es algo que escucho por acá afuera, sino es algo que escucho acá adentro. Correcto. Tal cual, precisamente. Lo cual hace aún más... era más fácil poder abrir tus ojos y escuchar un trueno, una voz como un trueno desde los cielos, ¿cierto? Uno queda impactado, así como, ¿cierto? ¿Qué es esto? Claro. Te llama más la atención a ese susurro apacible desde tu corazón que te dice: mira, hace esto no, ve aquí, ve allá, ¿cierto? Claramente. Entonces eso genera toda una dinámica de interna. Entonces creo que avanzando un poquitito en la conversación, lo que nos ayuda mucho a poder discernir la voz de Dios es entender esto: la voz de Dios está en mí, porque el Verbo que se hizo carne habita en mí y habita en mi corazón. Entonces, ¿qué necesito entonces si Él está en mi corazón, si Él está dentro de mí? Yo necesito primero que haya pureza dentro de mí. Que haya pureza. O sea, Él no compite con otras voces. Él no compite. Él no alza su voz ni pone letreros para llamar tu atención. Muchas veces, y hay veces que sí, y no digo que siempre no, pero por lo general Él te habla y eres tú quien tiene que estar atento. Eres tú que muchas veces estamos tan distraídos con pantallas, teléfonos, Netflix, tantas plataformas que su voz se pierde. Se pierde y no porque Él no tenga la potencia, sino porque Él quiere Él no quiere competir, Él quiere ser el único. Tremendo puntazo que pusiste, Alejandro, porque de verdad, o sea, yo escuché hace tiempo atrás un relato que es muy ejemplificador en ese sentido. Este relato hablaba de que, claro, la voz del Padre es como una campanita que está en nuestro interior, ¿no es cierto? De hecho, mi abuela, perdón, pero no puedo pasar sin decir esto. Mi abuela, cuando está orando, por ejemplo, y de repente, no sé, pues, conversando ciertas cosas, dice que siente la campanita. Ella lo dice así de manera para hacerlo más lúdico. Más lúdico. Pues la campanita me avisó. ¿Ve? Pero mira, es que es verdad. Imagínate, por ejemplo, ya, vamos a modernizar el ejemplo, pero claro, la voz de Dios es un silbido apacible, ¿no es cierto? Algo suave, ¿no es cierto? Imagínate que está esa voz suave y el despertador del iPhone al lado, sonando, ¿no es cierto? Que es tan rico en las mañanas como suena. O este sonido apacible y tenía una licuadora ahí. Imagínate que las licuadoras son tus pensamientos todo el día, ¿no es cierto? Piensas y es como una licuadora que hace ruido, que está triturando el hielo todo el rato. Y la ansiedad, el teléfono. Tu ansiedad, el teléfono, Netflix, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, todas las cosas. No es Twitter, es X, no sé cómo es la cuestión, X.
Ya, la cuestión es que estás todo el día tan lleno de pensamientos, lleno de voces que son tu mente, que son tus ideas, son el afán, ¿no es cierto? Y ese silbido apacible no lo vas a poder escuchar porque la voz, porque suena más fuerte la voz del afán o del día a día, ¿no es cierto? De las cosas que tienes que hacer. Entonces, hay una cosa clave aquí. Y es algo que hoy día en nuestra sociedad actual no se da. Y es poder parar y reposar. ¿Ah? El meditar. Entonces, meditar. Entonces, de repente queremos escuchar la voz del Señor, pero ¿en qué momento paramos? ¿En qué momento podemos darle un stop, apagar el teléfono, dejarlo a un lado, ponerlo en silencio, apagar la tele, dejar al lado todos los dispositivos móviles, lo que sea, el computador, y acallarse, ¿no es cierto? Para poder finalmente decir, ¿sabes qué? Necesito meditar en esto, meditar en tu bondad, meditar en que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y en relación, cuando bajo este nivel de ruido, ¿no es cierto? Finalmente se va a escuchar el silbido apacible. O sea, de hecho, por ejemplo, es cierto. Por mucho tiempo orábamos y hablábamos, terminábamos de hablar, nos parábamos, lo íbamos. Y Claro. es como que, y yo me imagino a Dios diciendo, bueno, viniste a hablarme. Para. ¿En qué momento te hablo? ¿Cierto? ¿En Claro. qué momento hablo yo? Porque si vas a hablar tú todo el Claro. rato, entonces, ¿en qué momento hablo yo? ¿Cierto? Claro. Entonces, creo que ese es un primer punto. Yo desde que, por ejemplo, entendí esto, empecé todos mis tiempos de oración en silencio. ¿Por qué? Cierto. Porque comprendí que mis tiempos de oración van a ser más efectivos escuchando que hablando. Y si tengo peticiones en mi corazón, Él dice que ya las conoce. Dice que Él ya conoce los deseos de mi corazón, que conoce la palabra antes que salga de mi boca. Entonces, bueno, si tengo algo que me está preocupando, que decirlo, listo, Él ya lo conoce. Él ya sabe y descanso en eso. Cierto. Y me quedo más tiempo tratando de escuchar en silencio que hablando. Cierto. Porque es más Y es efectivo. verdad, Una palabra de Él va a ser mucho mejor que 1000 palabras mías. Aparte, Listo. ¿quién te quiere escuchar? Encima habláis más feo. No, broma, Guzmán, broma. Bromita. No, pero es verdad, o sea, bueno, en este mismo momento, o sea, si yo quiero hablar, tú vas a guardar silencio, si tú quieres hablar, yo me voy a callar, si hablamos los dos al mismo tiempo, nadie va a entender nada. Entonces, es así la dinámica con el Padre. Entonces, es verdad, es una gran verdad. Pero eso lo logramos, ¿no es cierto? Entrando en un momento de quietud, entrando a callar nuestras voces, nuestra mente, los pensamientos. Y no es una tarea fácil, ¿eh? Porque No. uno de repente, como está tan afanado en cosas en el día a día, parar. Yo me acuerdo que llegaba a orar y yo creo que de la hora o la media hora que me disponía para orar, yo creo que los 20 primeros minutos estaba pensando en A, B, C, D, F, G, cualquier cosa. El califón. ¿Cachai? El calefón, la plancha, el iPhone, el teléfono, no sé, el Facebook, o lo que iba a hacer más adelante, más en el día. Entonces, finalmente los pensamientos no te dejaban escuchar, pero es un ejercicio, ¿no es cierto? Que de a poquito, ¿no es cierto? Vamos acallando nuestras voces, concentrándonos en lo que estamos haciendo. Es como cerrar el abanico, como dice la pastora. ¿Ah? Sí, claro. Nuestra pastora. De hecho, dale, te interrumpí. ¿Respiraste para hablar? No estaba respirando porque faltaba ¿Estabas oxígeno. bostezando por la noche? No, para nada. Ya. Me faltaba oxígeno nomás. Te faltaba oxígeno. Sí. Abre la ventanita. Oye, ¿qué te iba a decir? Se me olvidó. De hecho, la palabra del Señor en Apocalipsis dice, y nosotros ocupamos mucho este versículo para evangelizar, pero Jesús se lo está diciendo a la iglesia, ¿cierto? No al inconverso, se lo está diciendo a la iglesia. Y él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abre. No dice, yo estoy a la puerta y la echo abajo. Él no echa la puerta abajo, Claro. Él toca. Él llama. Claro. ¿Cierto? Entonces, debemos estar conscientes de eso. Él no va a echar abajo tu puerta. Él la va a tocar y espera que abras. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces,
claro, como dices tú al principio, van a ser un tanto tedioso y largo ese momento de poder desenfocar o enfocarte, más bien dicho, en lo correcto. Cuando hablamos de meditar, el concepto en el mundo es poner tu mente en blanco. Cuando hablamos de meditar en el Señor, lo que estamos hablando es de poner nuestros pensamientos en Cristo. ¿Sí? Poner nuestros pensamientos en Él. Y lo que nos ayuda mucho, y así como uno de los puntos anteriores era el poder obedecer la voz de nuestras autoridades, ¿cierto? Ya sean padres o autoridades en la congre. El otro punto es aprender a oír la voz de Dios a través de la Biblia. Uh-huh. ¿Sí? A través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí tenemos resumido todo el manual. No sé si no resumido, lo voy a decir así. Tenemos el manual de instrucciones de cómo vivir nuestra vida en Dios. Ahí está todo, ¿cierto? Entonces, el aprender a escuchar su voz a través de la escritura, o sea, que lo que estás leyendo se te haga vida, se revele a tu vida, tengas una revelación de lo que estás leyendo, se haga dabar, ¿cierto? Se haga dabar. Es una manera en la cual primero vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios a través de la lectura y segundo vamos trayendo la palabra del Señor, que es esa agua que nos purifica, a nuestra mente. ¿Sí? Correcto. O sea, y aquí un tips que a mí me ayudó mucho, que lo escuché hace muchos años y siempre me ayuda mucho: el poder imaginar lo que estoy leyendo. O sea, me imagino el relato, hago la película, la secuencia, la hago en mi mente. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que estoy haciendo es llevar las escrituras a mi imaginación. ¿Sí? Y purifico toda esa área de mi mente, que es un área en la que Dios nos habla a través de nuestra imaginación. Es que eso quería tocar, Alejandro, porque la imaginación es un recurso tremendamente poderoso que es usado por Dios de una forma tremenda. O sea, yo después de muchos años pude entender que la imaginación era un lenguaje también de parte de Dios y que nosotros de verdad que está, nosotros no tenemos que forzarnos para poder imaginar algo. Es un recurso, porque es un recurso que Dios nos dio. Exactamente, si yo te digo perro grande con sombrero azul, te lo acabas de imaginar, ¿no es cierto? Y no tuviste que esforzarte. Y claro, y no tuviste que esforzarte en cómo es un perro. A ver, ¿cómo es un perro grande? ¿Cómo es un sombrero azul? ¿Y cómo hago esto? No, lo hiciste automático, ¿no es cierto? Entonces, aquí la pregunta, y yo te quería llevar también en eso, en la conversita adelantaste, era estos primeros recursos que Dios usa para que nosotros podamos tener esta capacidad de discernir. Y ahí después te quiero comentar algún ejemplo que tuve yo donde finalmente dije, ya, sí me hablaba Dios. Pero de verdad, tú decías que la imaginación para ti fue una tremenda herramienta, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo la aplicabas? Mira, en su momento entendí esto. Dice el libro de Apocalipsis, está Juan, dice, estando yo ya en el Espíritu, o sea, dice, estando yo en el Espíritu, oí una voz que me dijo, sube acá, y al instante, ¿cierto? Y bueno, ¿sí? Y se empieza todo el relato. Pero dice algo, ¿sí? Estando yo en el Espíritu. Correcto. Oí una voz que me dijo, sube acá, y al instante se abre todo, ¿cierto? Entonces, sí, es como que fuera un juego de palabras, como que no se entiende. Ya estaba en el Espíritu y después ¿dónde estuvo? O sea, en un momento que estaba en el... A ver, lo digo así. Oí una voz que le dijo, sube acá, y se abre toda una visión que él tiene. Sobre todo esta experiencia, claro, en los cielos. ¿Y antes dónde estaba? En el Espíritu. Y después, ¿en qué estaba? Entonces, si ya estaba y después... ya. Entonces, el primer punto para ir desarrollando todo este tema, y esto en nuestras vidas, es comprender,
estáis sirviendo agüita? Sí, es que está interesante el tema, así que A mí se me está sirviendo acabando. Ah, Voy a traer un termito para la agüita. Para este tiempo de sobremesa. Sí. Te estaba diciendo, señor Laguna, que se me fue la idea, ¿viste? Rellene. No, te estaba diciendo que tenemos este otro concepto equivocado de que estar en el espíritu es estar teniendo visiones, estar orando, estar intercediendo todo el tiempo. Imagínate, tú puedes decir, ¿podemos estar en el espíritu 24/7? Y se te viene toda esta imagen de oración, de visión, de apocalipsis. Ya, sí. Entonces decir, claro. No, es imposible. O sea, ¿por qué? Porque tengo que trabajar, porque tengo que comer. Claro, ¿cierto? Sí, ahí sí, claro. Entonces, nos vamos a dar cuenta que para Pablo, por ejemplo, estar en el espíritu es poner nuestra mente en las cosas de arriba. Y él lo dice, ¿cierto? El hombre espiritual es aquel que pone su mente en las cosas de arriba. Y el hombre carnal es el que pone su mente en las cosas de abajo. Listo. Claro. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan cuando él dice estaba yo en el espíritu? Lo más probable es que haya estado quizás meditando en el Señor. Quizás estaba orando. No sabemos qué estaba haciendo en realidad. Dice estaba yo en el espíritu. Pero Pablo dice que estar en el espíritu es poner su mente en las cosas de arriba. Que eso es el hombre espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podamos estar constantemente 24/7 sensibles, expectantes, deseosos, con fe. Este punto es importante. Con fe de que Él me va a hablar ahora. ¿Cierto? Entonces voy entrando a una tienda y voy con fe que puede ser el momento en que Dios me hable porque quiere hablarle a una persona, por ejemplo. Voy en el colectivo y estoy con fe de que Dios me hable porque puede ser el momento que Dios quiera hablar a una persona o quiera hablarme a mí. ¿Te das cuenta? Claro. En algo personal. Pero el punto es fe, el punto es la fe. Entonces, te cuento algo que leí en un libro hace mucho tiempo que relata la historia de un niño. Alguien lo cuenta en tercera persona. Entonces tenía una escuela de profetas en la Congre y habían puros chicos de 20, 25, más grandes, ¿cierto? Y entre medio de ellos había un niño de no sé qué, de 10 años, ya no me acuerdo, pero más o menos 10 años por ahí. Y el ejercicio que estaban haciendo era básicamente, bueno, vamos a orar por tal persona. Lo que se te venga a tu corazón, suéltalo. Entonces estaban ahí los chicos de 20, 23, por ahí, un poco con todos estos preconceptos, por ejemplo, que hablábamos, les costaba un poco. Sí. Pero tenían este niño de 10 años que cuando le tocó, a él le dijeron, pongámosle Samuel. ¿Ya? Pongámosle Samuel al niño para... Como era niño, igual que la historia de Samuel. Entonces le dije, Samuel, ahora te toca a ti. ¿Ya? Entonces todo lo que se te venga a tu mente... suéltalo porque puede ser de Dios. Ya es tu turno, así que dale, es tu turno. Ok, y empezó el niño, 10 años. Y empezó a profetizar, pero palabra de ciencia, pero le dio al hueso. Le describió la vida completa a uno, al otro, y eran como un grupo, imagínate, de 8 o 10 jóvenes. Y el niño de 10 años, pero seco, certero, una metralleta el niño, Y estos jóvenes quedaron así, pero impactados, pues, así peinados para atrás. Claro. Pero ¿quién eres? ¿Cierto? Samuel, reviviste. Jeremías, ¿dónde estabas? ¿Y cómo lo hiciste? Pues le preguntaron, ¿cierto? Llamaron al pastor y dijeron, miren lo que acaba de ocurrir, todos, pero vueltos locos. Y se acercó el pastor pero ¿cómo lo hiciste? Con mucha intriga, ¿cierto? Porque estaba funcionando el método que él estaba usando de entrenamiento. Claro. De una manera que no se había dado antes. Entonces, el niño dice, muy inocentemente, dice, bueno, me dijeron que era mi turno. Entonces yo creí y dije que todo lo que se me iba a venir a la mente era Dios porque era mi turno. Y listo. Así que no dudé nada y solté todos los pensamientos
que tuve, los dije todos. Porque era mi turno y en mi turno Dios me iba a hablar, así que todo lo que yo pensé, lo solté. Claro. Y yo dije, claro. wow, eso es lo que la iglesia necesita. Fe. Simplemente fe. Uh-huh. Simplemente fe para creerle al Señor que Él me habla. ¿Sí? Y no me habla esporádicamente, me habla todo el tiempo. Claramente. Y en ese minuto, cuando leí eso, se quebró algo. Y espero que se quiebre en todos nosotros. Un niño de 10 años simplemente creyó que era su turno de profetizar y profetizó. No tenía experiencia, no tenía discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de profetizar. Creyó, simplemente creyó. Entonces, volviendo al tema de la imaginación, lo que necesitamos es creer. Lo que necesitamos es creer de que Dios puede hablarme, de que Dios puede proyectar en mí imágenes, visiones, a través de mi imaginación. ¿Qué necesito yo? La imaginación es como, ¿te acuerdas cuando descubrimos este tema de la imaginación? Y tú ponías precisamente este ejemplo, como el Señor te lo ilustraba, que nuestra imaginación, nuestra alma es como una impresora. Entonces viene la imagen del Padre, ¿cierto? Del corazón de Dios y llega sí. A ti con este archivo, sí. ¿Cierto? Y pasa la impresora y se imprime. Y lo que después nosotros sí, vemos claro. Como una visión es el resultado de la impresión, ¿cierto? De esta hoja impresa. Sí. Pero si la impresora está sucia, si no tiene tinta, si el papel está ya ocupado con otras cosas, ¿cierto? Que tú plasmaste en tu imaginación, piensa tú en inmoralidad, no sé en qué cosas. Va a salir la imagen distorsionada y no va a poder distinguir nada. Entonces nuestro papel que nos toca, ¿qué cosa es? Tener la impresora en perfectas condiciones. En condiciones limpias. Limpia, para que cuando llegue la imagen, pase por la impresora, ¿cierto? Salga el papel y después se ponga enfrente de ti, salga nítida. Claro. Salga nítida. Tal cual. Ahí está. Y ahí está. Tal cual. Y es verdad, o sea, ese es un ejemplo, claro, como el Señor lo había enseñado en esas primeras oportunidades cuando empezamos a entender que la imaginación es un recurso con el cual el Padre nos habla. Entonces, hay una cosa que hoy día queremos dejar también claro, o sea, muchas veces algunos dicen, yo no oigo audiblemente la voz de Dios. Pero la voz de Dios es una voz que es una imagen también. La voz es imagen. ¿Ah? Entonces, de repente yo tengo una imagen, o sea, me imaginé algo, y eso es la voz de Dios hablando. ¿Ah? Porque muchas veces, y aquí volvemos a los preconceptos, me digo, no, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y nos quedamos encapsulados en sonido, ¿no es cierto? Cuando la voz de Dios es también imagen, lo que podemos ver, imaginar, ¿no es cierto? Como lo hemos visto hoy día. Yo te quiero contar una experiencia que yo creo que me marcó a fuego y en relación a la imaginación. Y hoy día yo creo compartirla porque después de mucho tiempo pude entender que es la clara imagen de cómo es la dinámica de Dios conmigo en este caso. Porque hay otra cosa importante antes de seguir con este ejemplo o esta experiencia. Dios también tiene un lenguaje personal con cada uno de nosotros. Por algo tenemos una relación padre-hijo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, y que también va madurando. Y que va madurando, exactamente. No es la misma de 10 años atrás a la de hoy. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos amigos míos compartimos, ¿no es cierto? Me dicen, no, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios, aquella. Y yo siempre les digo, pero mira, Dios no te va a estar hablando una palabra así onda tipo nivel apocalipsis, sino que va a comenzar contigo con cosas muy pequeñitas y te va a dar ejemplos muy claros, ¿no es cierto?, de la forma que tú lo puedes discernir, con un lenguaje que tú vas a entender, que puede ser el lenguaje del día a día. Si tú, por ejemplo, te desempeñas, no sé, como ingeniero informático, Dios te va a hablar con un ejemplo acerca de ese tema y lo vas a entender y vas a poder extrapolar esta idea a tu experiencia y decir, oye, sabes que no lo entendí, Dios es así porque me lo explicó con un lenguaje como yo lo podía entender. Entonces, no nos quedemos con la idea de que Dios nos habla a todos igual, sino que Dios, al ser padre, ¿no es cierto?, y nos conoce a nosotros que somos sus hijos, va a tener un lenguaje personalizado con cada uno de nosotros. Y lo vemos eso en el Evangelio, en los Evangelios, usando Jesús, por ejemplo, va en el campo y era gente Israel, gente que sembraba.
que cosechaba, Claro, ¿cierto? claro, Vivían de claro. la pesca y la siembra y el ganado. Sí, por claro, ejemplo. Iba claro, pasando por acá, pues el sembrador salió a sembrar. O sea, para que tal cual, entendieran, ¿cierto? Te haré tal cual. pescadores de hombre a un pescador. O sea, Un parte así. pescador. Y a Pablo, que era mucho más letrado, le habla diferente. Le habla Correcto. diferente. Correcto. Entonces ahí te das cuenta cómo Dios, ¿no es cierto?, nos va hablando de una forma muy personalizada, de tal forma que podamos discernir, pero también a su vez va elevándose conforme vayamos creciendo. Ahora, yo no entendía esta dinámica por causa de los preconceptos y tuve experiencias bien fuertes y yo se los quiero compartir a nuestros Auditores. amigos que nos están, auditores, amigos que nos están viendo en este momento, porque yo creo que para que lo tengan presente. En el periodo de cuando yo estaba en esto de querer buscar, de que Dios me hablara, va a ser como chuta la experiencia traumática, pero bueno. Te reís porque ya sabes para dónde voy. Piénsalo. No, No, pero es que una dale. experiencia Con libertad, para siéntete para libre. edificar, con libertad, sí. Freedom. Para Freedom. No, mira, te voy a contar dos experiencias. Ya. La primera es que una vez me acuerdo que estábamos en la Congre, ahí en General Maquena, hace ya varios años, y había una hermana que vivía para Pedro Valdivia, que es un sector ahí de Temuco. Y me acuerdo que ya era tarde, entonces la acompañamos a tomar la micro. Ella siempre estaba como bien complicada de salud, no gozaba de muy buena salud. Y me acuerdo que la acompañamos a la micro. Era un par de cuadras nomás. ¿Ya? Y era tarde, eran como las 8 de la tarde, así que ya estaba en invierno, así que ya estaba de noche. Entonces me acuerdo que avanzamos media cuadra y algo en mí me dice, sujétala que se va a caer. Ya sé. Y yo Ya así sé el como, final. Ay, ay, qué miedo. y sujeta. No, pero sujétala que se va a caer. Fue como un pensamiento en mí. Y así como, Quedó sin ay, diente. esta cuestión así. No, pero espérate, po. Y fue como, sujétala que se va a caer. Ya, pues yo así como. ¡Sujétala, hombre! No, pues, y resulta que yo, como pensé eso, no sé, le tomo el brazo. No pasa ni 3 pasos que damos y la hermana se tropieza y la sujeto con fuerza. Si no se hubiera ido de bruces y se hubiera dado el golpe en la cabeza. ¿Cachai? Entonces fue como, oh, ¿y esto? ¿Qué onda? Fue como, es como, Claro. tengo superpoderes. Spider-Man. ¿Cachai? Ya, bueno. Ya, pero fue el primer ejercicio. Y yo dije, ¿qué onda aquí? Doctor Stranger. Me imagino así, apareciste. fue una cosa así como coincidencia, dije yo, bueno, ya, bacán. Oye, No se cayó la oye, Doctor ¿Ah? Stranger, apareciste. No me comparís con ese ocultista. Ya. Buena Ya, película. pues, y resulta que después resulta que después de eso pasaron un par de oportunidades donde también era como esta que me imaginaba una situación y era como que entre comillas pasaba, entonces fue como extraño, decía, ¿qué onda será esto? No sé. Hasta que un día, y aquí esta es la experiencia más fuerte, y aquí dije, ya, esto, la voz del Padre es así, conmigo la voy entendiendo. Con un hermano de la Congre, fui a Santiago, y yo tenía un hermano en Cristo, ¿no es cierto?, de otra congregación, que hacía un deporte extremo allá en Santiago. Y lo fuimos a ver porque, obviamente, buen amigo, buen chato, y uno que le gusta vivir experiencias medias extremas, que le gustan los deportes extremos. ¿Te gustan los deportes extremos, no? Me gustaban hasta que tuve hijos. Hasta que tuviste hijos. Bueno, a mí también hasta el día de hoy me gustan, yo no tengo que reconocer, me gustan. Pero resulta que, bueno, fuimos a hacer este deporte extremo allá a Santiago. Fue una experiencia muy bacán. Pero no sé si la volvería a repetir. Qué bacán fue. Y resulta... Sí, no, pero es que el riesgo y toda la adrenalina es muy bacán. Entonces, resulta que ese día fue un día domingo. Y yo en la tarde, ya estuvimos toda la tarde compartiendo y haciendo este deporte extremo bacán. Y nos despedimos porque en la tarde-noche teníamos que volver a estar en Santiago Centro, en estación, en Santiago, sí, bueno, estación central, tomar el bus y volver a Temuco.
Resulta que yo me despido de mi amigo y me subo al auto y me imagino lo siguiente. Digo yo, me imagino. Y me imagino a mi amigo en un velorio. Y mi amigo era el que estaba protagonizando el velorio. O sea, era él el que estaba ahí. En el cajón. De alto impacto. Sí, es tremendo. Entonces resulta que yo quedé así como, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué onda? Ya me despido, todo ya, fantástico. Me despedí. Y me quedé con eso, así como, ¿qué será? ¿Por qué me imaginé esta cuestión? Ya, pues, me vuelvo a Temuco y me quedo hablando con mi amigo por WhatsApp toda la semana. Oye, ¿cómo estás, compadre? Qué bacán, todo aquí, Dios te bendiga, allá, para acá. Y el miércoles, y el miércoles de esa semana, tengo de vuelta esa imagen, ¿no? Yo decía, pero es mi imaginación, ¿qué onda? ¿Por qué estoy pensando eso? Ya, me puse a orar, como para callar la conciencia. Señor, cúbrelo, aquí, allá, ya. Llega el sábado, en la mañana, y yo me pongo a hablar con él. Hola, oye, compadre, ¿cómo estáis? Bien, oye, ¿vaya a salir? Sí, voy aquí, allá, a practicar mi deporte. Ya, bacán, cuídate. Pero ya algo en mí me volvía a dar vuelta esa imagen que yo me había imaginado el día domingo anterior. Bueno, resulta que yo le hablé, bacán, hasta el mediodía, y en la noche yo me escribo por WhatsApp, oye, compadre, ¿cómo te fue? No sé, y eso, y no me responde. Pasa un rato y me llaman a las 12 y algo de la noche. Me llama un amigo mío también, que en ese tiempo estaba haciendo su práctica profesional en Santiago, y me dicen, oye, ¿te despierto? Sí, No, aquí estaba porque me dormí, soy pero no, sí, jodía sueño 2 y algo de la noche. Y me dicen, oye, ¿te acordáis de...? Te tengo una noticia, me dice. ¿Qué pasó? Tu amigo, no le voy a decir nombre, voy a decir Julián. El Julián falleció. Tuvo un accidente y acaba de fallecer. Y yo, ¿qué? ¿Me estáis jodiendo? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo eso? No, tuvo un accidente haciendo el deporte y acaba de fallecer. Y yo no lo creía, o sea, ya estaba impactadísimo. Yo estaba mal, porque me vino el recuerdo inmediatamente de lo que yo había imaginado, de lo que yo había tenido durante toda esa semana. Y yo y ahí me sentí terriblemente culpable, porque yo dije, o sea, entendí de una vez por todas que Dios me estaba hablando y poniéndome en aviso para advertirle a él del peligro que estaba corriendo. Y yo no supe entregar esa respuesta, esa señal. O sea, decirle a él, sabes que tuve un mensaje de parte de Dios, no hagas esto, no vayas el fin de semana a practicarlo, no lo hagas. Lamentablemente, él tuvo un accidente ese día sábado y falleció. De eso han pasado ya muchos años. Yo pude entender después que no era mi imaginación, sino que era la voz de Dios hablándome y poniéndome en aviso sobre esta circunstancia. Tuve, yo creo que 1 o 2 meses muy mal, muy triste, muy angustiado, ¿no es cierto? Y pidiéndole perdón al Padre, muy culpable por esto. Y desde ese entonces me quedó marcado a fuego cómo es la dinámica de Dios conmigo, de cómo me habla. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Que es un ejemplo real y vivo. Que Dios te puede hablar a través de tu imaginación, si lo podemos decir así. La imaginación es un recurso del espíritu. De repente, oye, tuve una idea. Simplemente no son ideas. O sea, pone atención. Puede ser Dios hablándote. O por ejemplo, oye, ¿sabéis que, no sé, ¿sabéis que no hagas esto? ¿Sabes que mejor ándate por allá, no vayas por acá? O no sé, cosas así. Son los primeros indicios de cómo Dios te puede hablar.
y puede traerte preaviso de alguna situación o puede guiarte en otra cosa, en tomar una decisión. De repente si te genera paz, ok, el Señor me está guiando, o, sí o no. Entonces yo quiero compartirte esto, Alejandro, porque tú lo sabes perfectamente bien y con lujo de detalles toda esta experiencia que tuve, como para que nuestros amigos que nos están viendo hoy día puedan también decir, oye, ¿sabéis que yo de verdad quizás en el pasado sí me imaginé algo, pero después se cumplió, y no fue un tema al azar, y no, de verdad fue Dios hablando? Entonces, obviamente hoy día que han pasado los años, uno va discerniendo con mayor facilidad la voz del Padre. Cierto. Como tú bien dices, está predispuesto a escucharlo. Claro. Va escalando ya en las profundidades del Espíritu, buscando más de Él y pudiendo discernir de mejor forma su voz, su palabra. Y te vas hablando otras cosas también, ¿no es cierto? De cosas más profundas y más bonitas. Pero a lo que yo voy es que al principio siempre te va a hablar con cosas así, pequeñitas, que pueden ser muy trascendentales a su vez. Y la gracia es estar atento, ¿ah? No mirar en menos que, oye, no me lo imaginé, no, fue una idea. No. Perfectamente puede ser la voz del Padre, trayéndote una palabra. Ahora, ojo, aquí hay algo que también es importante recalcar. La voz del Padre siempre te va a proteger, siempre te va a llevar a la vida, siempre te va a llevar al arrepentimiento, siempre te va a llevar a edificar, ¿no es cierto? A la justicia. Entonces, a la justicia, ¿no es cierto? A la luz, ¿no es cierto? Entonces, hoy me imaginé que debía, no sé, tirarme el puente. No, eso no es Dios. Por favor. Claramente. Por favor, no. Por favor, no. Oye, lo hagas. no, los ejemplos que se te ocurren, hombre. Pero es que, oye, es que, no sé, estoy haciendo una idea loca, pero puede ser, pero Dios nunca va a buscar dañarte. Sí, o sea, de hecho, a eso voy. O sea, de hecho, jamás, nunca. Sí, de hecho, lo que vayas a recibir de parte del Señor siempre va a estar sustentado en las Escrituras. ¿Cierto? Ese es un filtro muy importante. Exactamente. O sea, no, por ejemplo, y ha pasado, el Señor me dijo que no debía congregarme más y que debía seguir yo solo en mi casa. Oye, pero la Biblia dice que no dejes de congregarte, o sea, no. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso es un punto importante. Un tip importante aquí, para los que quizás ya han ido aprendiendo a reconocer la voz de Dios en su vida y todo aquello. La lectura de las Escrituras es tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a hablar a través de lo que ya conocemos. O sea, ¿por qué te hablaría, por ejemplo, sobre algo que tú no vas a entender? Por lo general, o puede ser, no digo que no, para que empieces a inquirir en eso, pero por lo general te va a hablar de lo que entiendes. Entonces, por ejemplo, estás teniendo una visión y de repente ves una vara de almendro, ¿sí? Y no sabes qué significa la vara de almendro. Entonces vas a quedar corto, vas a quedar muy corto en el entendimiento de lo que el Señor te está mostrando, te está hablando. En cambio, yo que ya sé y conozco, por ejemplo, lo que representa la vara del almendro, porque he leído en su palabra esto y aquello, y de repente veo una persona, veo una vara del almendro, listo, ya sé. O sea, ya sé lo que el Señor me está tratando de decir a través de mostrarme una vara de almendro en las manos de una persona, por ejemplo. Correcto. Sí, pero si yo no conozco nada y nunca he leído la palabra de Dios respecto a la vara de almendra, no me voy a quedar ahí, ¿cierto? Entonces ese punto es importante, el inquirir, el buscar, no quiero ocupar la palabra estudiar porque no es el sentido de las Escrituras estudiarlas, sino el comerlas, el encontrar a Cristo, comer la vida, pero inquirir, ¿cierto? En las Escrituras nos va a ayudar mucho a entender lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Cierto. Entonces ese es un tremendo punto para aquellos que ya han ido avanzando en esto. No dejen de leer, o sea, es algo que debemos hacer como una rutina en el buen sentido de la palabra, todos los días, y tener un tiempo con el Señor ahí de meditar y de leer las Escrituras y inquirir en ellas. Sin duda. Bueno, don Alejandro Guzmán, para ir cerrando el capítulo de
de hoy, porque el tiempo avanza y, oye, se nos va súper rápido el tiempo. Rápido. Avanza súper rápido. ¿Cuáles son algunas recomendaciones, como vamos resumiendo de todo lo que conversamos hoy día? ¿Cuáles son algunas recomendaciones para aquellos que hoy día, ¿no es cierto?, escucharon el podcast y finalmente dicen, ¿sabes qué? Yo anhelo y deseo poder discernir la voz de Dios en mi vida. ¿Ah? Mira, yo creo que, y complementemos esto juntos en un par de puntos. Partiendo del principio, valga la redundancia, creo que lo primero es limpiar tu conciencia. Limpia tu conciencia. ¿Cierta? Porque es la primera instancia en la cual Dios te va a empezar a amonestar y a hablar. ¿Sí? Limpia tu conciencia. Correcto. Limpia tu imaginación. Sí. Limpia tu imaginación, o sea, no También. veas porquerías. ¿Sí? También. Porque eso después te Es va verdad. a costar mucho poder borrar esas imágenes de tu mente y por lo tanto va a costar mucho que el Señor pueda colocar ahí imágenes, visiones y todo aquello. Cierto. Cierto. Como lo hablábamos en el comienzo también, el poder ser una persona que camina bajo autoridad. ¿Sí? Y aquí me salta un punto muy importante. Así es. Muy, muy importante. Porque cuando estamos aprendiendo a hacer algo, somos propensos a los errores. En todo ámbito y toda disciplina. En toda disciplina. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que necesito a alguien que vaya más adelante que yo, que sea más experimentado, que pueda irme ayudando, corrigiendo. Uh-huh. ¿Por Claro. qué? Porque vuelvo a decir, cuando estamos aprendiendo cualquier disciplina en el ámbito que sea, vamos a tener errores. Entonces, ¿qué hacía yo al principio? Y esto es algo que tenemos como cultura en la Congre, tú sabes muy bien, es que pesamos toda palabra. De hecho, la palabra, la Biblia, las Escrituras nos habla de esto. Dice que debemos pesar la palabra, ¿cierto? Entonces, no nos damos de caperuzos ni de que aquí vengo yo y que a mí el Señor me habló y eso es todo lo único que vale, sino que soltamos lo que estamos recibiendo, es pesado y luego es soltado públicamente. Claramente. ¿Para qué nos va a ayudar eso? Para no equivocarnos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, estamos aquí y tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y antes de soltártela voy donde aquel que reconozco autoridad y le digo, ¿sabes qué? Estoy recibiendo esto de Gustavo, pésalo. Y la persona lo va a pesar con humildad y puede que me diga que no, puede que me diga que no, ¿sabes qué? Claro. No siento que es de Dios, no sé, o sí, pero ten paz en el sentido de que necesitamos alguien que nos vaya guiando en este sentido también. Cuando en ese ámbito se trata, ¿sí? Entonces, y también personal, porque muchos se han equivocado y han desviado su camino por no ser sensibles también al cuerpo, al pesar la palabra en el cuerpo. Dios me habló que tenía que irme a tal lado y se van y allá y les pasa de todo. Y obviamente nuestra vida no está exenta claro. de situaciones, pero no hay fruto, a eso me refiero, no hay fruto. Entonces, cuando todo el mundo le decía que medítalo, que estamos recibiendo que no, por decirte algo. Entonces, ante todo, también debemos estar sujetos a autoridad. ¿Sí? Eso por mi parte. Sí, importantísimo. Lo otro, bueno, yo sumar al listado que tú acabas de mencionar primero, bueno, sería como el cuarto punto, tú sumaste ya 3, quitarnos los preconceptos, ¿no es cierto? Los preconceptos es algo que finalmente nos resta muchísimo, nos estorba mucho. Entonces, primero, sácate la idea de que tú no puedes escuchar la voz, tú sí puedes escucharla porque eres hijo. Y por ende todos tenemos la capacidad de poder escuchar la voz. Si tú hoy día crees en el Padre, crees en el Hijo, crees en el Espíritu Santo, crees en Cristo Jesús, significa que un día escuchaste su voz y tú creíste y diste el paso. ¿No es cierto? Que es lo más importante. Sino, la fe viene... ¿Por qué tú tienes fe? La fe viene por el oír, ¿ya? Y oír la palabra, en este caso, de parte de Dios. Entonces, si tú tienes fe, escuchaste alguna vez entonces su voz. Nadie llegó ahí porque...
no sé, Claro. ahora creo. No, O sea, no, no. del hecho, y eso del es hecho, importantísimo. sí, del hecho que un día te arrepentiste, ibas caminando por la calle y tuviste Claro. convicción de pecado, es porque escuchaste su voz. Y la palabra de Dios Claro. dice que fuimos predestinados, sellados, escogidos antes de la fundación del mundo para ser conformados hijos, ¿cierto? Para ser y también hecho a la imagen del Hijo. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como la parábola del hijo pródigo, nosotros estábamos en cualquier parte y de repente volviendo en sí, ese es el momento en que nuestra conciencia es despertada a la voz de Dios, volviendo en sí, recordó. Ahí está la voz de Dios, ahí está su voz recordándote quién eres, que tienes un padre, que tienes una casa, que tienes un lugar donde puedes limpiarte y volvimos a la casa del Padre porque escuchamos Así su es. voz. Entonces, exactamente, entonces primero sácate ese preconcepto de que no puedes escuchar la voz de Dios. Si puedes, o sea, un día atendiste a su voz, respondiste, es más, respondiste a su voz y hoy día has creído en Él, has abierto tu corazón para Él, ¿no es cierto? Y hoy día estás caminando en un propósito porque sabes quién eres tú, eres hijo de un Padre eterno. Entonces, sácate el preconcepto de que no puedes escuchar. En segundo, y el cuarto es el cuarto, y el 4.2, porque también es un preconcepto, sácate la idea de que Dios te puede hablar con ese misticismo. Saquémonos el misticismo. Dios es un Dios sencillo, en el sentido y aquí voy en el sentido de la sencillez, en la sencillez de que Él te puede hablar a través de un pensamiento, a través de una idea, a través de tu imaginación, ¿no es cierto? No te va a hablar con grandes elocuencias así como vosotros estáis. No, Él te va a hablar con palabras sencillas. Cosas muy sencillas, de la forma que tú puedas discernirlo. Y también tremendas visiones. Claro. O sea, por eso vamos creciendo, vamos creciendo. Exactamente. Entonces, Dios te va a hablar. Si tú estás anhelando y nunca has tenido esa capacidad de discernirlo, bueno, Dios te va a empezar a hablar con cosas sencillas, con palabras, con ejemplos sencillos que tú vas a ser capaz de poder entenderlos. Porque obviamente Él va a ir de poquito enseñándote. Eso es importante. Sacar los preconceptos, sacarse el misticismo, ¿no es cierto? Darse cuenta que la imaginación, que los pensamientos y las ideas, Dios puede hablarte a través de eso. La voz no significa solamente sonido, oír, sino que también es imagen, imaginación. Eso también es importante. Y lo otro también, como tú bien decías, el entrar en reposo. Queremos escuchar su voz, pero tenemos muchas cosas en nuestra mente que nos distraen. Bueno, es hora de sacarte los distractores del camino, ¿no es cierto? Si quieres tener un tiempo en donde puedas concentrarte en poder discernir su voz, ok, haz un ejercicio, ejercítate en eso. Ejercítate, entrénate en eso. Y entonces, date, no sé, 15 minutos diarios, o 10 minutos diarios, o 5 minutos diarios, en donde tú te despejes en el sentido de que dejes el teléfono a un lado, el computador a un lado, y toma un versículo bíblico muy sencillo. Jehová es mi pastor, nada me falta, ¿no es cierto? Y medita en ese versículo. No te leas todo el Salmo, léete ese versículo y medita, imagínatelo como lo dijo el Alejandro, ¿no es cierto? Imagínatelo. Y vas a ver cómo eso te va a empezar a expandir, a crecer, a fortalecer. Quizás te va a costar al principio, pero al día siguiente toma el mismo versículo o toma el segundo versículo y te va a costar menos. Y así vas a darte cuenta que vas a empezar de 5, 10, 15, 20 minutos, una hora, no te vas a dar cuenta, y vas a empezar a entender cosas nuevas. Vas a empezar a recibir de parte de Dios. Son ejercicios sencillos. Poderoso. Esos son mis tips, esos son poderosos. Esos son mis tips que puedo proponer en este momento en esta sobremesa. Poderoso. Oye, mira, se nos ha ido alargando un poquitito, pero muy interesante lo que hemos estado conversando, así que no era un tema para tratarlo en pocos minutos, porque da para mucho y podríamos seguir hablando horas y horas de esto, porque recién estamos ahí en la antesala de este gran y precioso tema que es la voz de Dios, porque tiene mucha profundidad. Sin duda. Pero quiero que podamos terminar este capítulo orando, ¿te parece? Orando por aquellos que nos están escuchando y tienen estas dudas en su corazón respecto a este tema. Hoy se están desarrollando y quieren ir por más.
¿Vale? Totalmente. Bien. Por favor, vamos. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, por poder usar, Señor, las redes sociales que tan dañinamente se pueden usar muchas veces, pero que también pueden servir, Señor, como un canal de bendición para otros. Señor, y te damos gracias porque nuestra vida, Señor, te pertenece. Tú nos compraste, Señor, y así como está escrito, en ti somos, en ti estamos, en ti nos movemos, Señor. Y hoy queremos colocar, Señor, toda nuestra confianza y nuestra certeza en esa verdad absoluta en ti, que estamos en Cristo Jesús. Fuimos llamados para habitar en el amado. Y desde esa realidad, Señor, que nos llama a vivir, que nos llama a experimentar, a estar conscientes, Efesios, sentados, Señor, habitantes de los celestiales, es que hoy queremos hablar, Señor, a todos aquellos que nos están escuchando. Y queremos, Señor, decirles que hay una herencia, que hay un derecho que todos hijos tienen, que es poder oír la voz de Dios. Y que hay un Amén. piso, Cierto. que hay una verdad que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y que si tú hoy estás escuchando este podcast y estás con estas dudas en tu corazón, queremos decirte que no creas más la mentira de tu enemigo. No creas más la mentira de tu enemigo diciéndote que no puedes, que no oyes la voz de Dios. Porque si lo haces, si eres parte de un cuerpo, si eres parte de una congregación activa, si tienes temor de Dios en tu corazón, es porque su voz está en ti, hablándote todo el tiempo y constantemente. Sea despejada, Señor, nuestras mentes, y sea abierto, Señor, todo aquello, sea despejado, Señor, de todo aquello que nos está impidiendo escuchar tu voz, que nos está impidiendo discernir tu voz, Señor, en nosotros. Padre, todos aquellos que estén luchando con pecados, Señor, te pedimos que sea tu espíritu. Y quitamos, Señor, esa mentira que nos ha hecho creer la religión, que necesitamos estar impecablemente para estar en la mesa. Cuando tú nos enseñaste, Señor, a través de la parábola del hijo pródigo, que más que parábola de hijo pródigo nos manifiesta el carácter del Padre, que tú nos invitas a la mesa y nos abrazas sin importar nuestra condición. Por eso nos acercamos a ti, porque te necesitamos, nos acercamos, Señor, para que tú transformes nuestra vida. Entonces, muchas veces, Señor, tenemos este concepto en nosotros que necesitamos estar completamente santos para poder acercarnos a ti, porque necesitamos santidad es que nos acercamos a ti, Señor. Y cuánto daño nos ha hecho, Señor, este concepto religioso. Tú nos invitas a la mesa, y tú, Señor, este día, aquellos que están escuchando, Señor, este podcast, tú nos estás invitando a sentarnos a la mesa. Y la mesa es un lugar de encuentro, la mesa es un lugar de comunión, de conversación, de disfrutar. Cierto. De disfrutar, de ser familia, de ser uno. Señor, tú jalas, nos estás jalando constantemente. Y tú estás jalando hoy, nos estás jalando hoy a todos nosotros, Señor, a poder ir más profundo en ti, Señor. Sea, Padre, despertado esa hambre, ese anhelo, Señor, por más de ti, por introducirse más, Señor, en tu voz, por ir más profundo en ti, Señor. Padre, sea soltada tu voz como ese fluir de aguas constante sobre todos nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, por ser nuestro Paracletos, que nos guía a toda verdad y justicia. Te amamos, Espíritu Santo, te amamos, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos y te honramos. Amén. No sé si quieres orar por algo. Sí. Quiero aprovechar este momento tan bonito que se ha abierto para poder bendecir puntualmente también a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no es cierto?, que hoy día nos están escuchando y que nos van a escuchar, que muchas veces dicen esto no es para mí, yo no, se olvidó de mí o no me escucha, yo es que he esperado con ansia escucharlo a él y no pasa nada. Y yo quiero orar por ellos,
Y Padre, en este momento queremos orar por los cientos y miles de jóvenes, Sí, sí. Señor, que anhelan escuchar tu voz, que anhelan escuchar la voz de un Padre que es presente, de un Padre presente. Oramos por ellos, Señor, y te pido que en tu infinito, inconmensurable amor, tú los abraces y puedas, Señor, hablarles con esas señales tan claras, tan evidentes, Señor, que tú sabes entregarles a cada uno de nosotros, Señor, de ellos. Señor, aquellos que se encuentran solos, Señor, o se sienten desamparados, ábreles, Señor, una instancia en donde tu amor, que también es un lenguaje tan claro, tan vivo, también pueda alcanzarlos, Señor. Porque, Señor, no solamente tú hablas a través de imágenes, no solamente hablas a través de sonidos, sino también hablas a través de acciones y de hechos. Cierto. Señor, háblales a estos jóvenes, Señor, a través de un abrazo, a través de alguien que se acerque y le quiera entregar simplemente un Dios te ama, o sabes que el Padre te ama, y eso sea una respuesta para ellos, y decir, sí, el Padre sí me habla y sí se acuerda de mí. Señor, quita los conceptos, los preconceptos, Señor, que muchas veces el mismo rechazo levanta para que ellos no puedan escuchar tu voz. Señor, oramos en el nombre de Jesús por esos jóvenes, Señor, para que esos conceptos, esas estructuras que se levantaron por causa del bullying, por causa del rechazo, por causa del abuso, Señor, sean retiradas en el nombre de Jesús, y tu amor, que es el lenguaje más perfecto, más hermoso y eterno, les abrace en esta noche, en esta jornada, Señor, en esta transmisión, Señor. Padre, levanta sus expectativas nuevamente, para que la esperanza, Señor, no decaiga y la fe tampoco decaiga, sino que a través de estas acciones, Señor, su fe vuelva a levantarse y puedan volver a ser fortalecidos, Señor. Los bendecimos a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Wow, qué precioso tema. Quedaría para uno o dos más. Para mucho. Sí. Así para que mucho. Gracias Sí. a todos por estar aquí, por permanecer hasta el final, y esperamos que les sea de bendición este capítulo y los Sin anteriores. duda. Así que Sin duda. buenísimo, buenísimo, estoy contento. Buenísimo. Sí, no, un tremendo tema. Los animamos a que sigan buscando, experimentando la voz de Dios, inquiriendo. Con fe, pruébenlo, con fe, con prueben, mucha fe. Prueben con fe. Prueben con fe. Y si no le funciona, funen. No. Demándennos. No. No. Oye, Demándenos. seamos Pero como como sabemos que esto es Sí. verdad, no nos van a pasar nada. Porque sabemos que esto está probado. Sí, seamos como ese niño de esa historia que creyó y, Cierto. y le dio sin temor, Cierto. en un lugar seguro, Cierto. pero creyó con todo su corazón. ¿Sí? Seamos como ese niño. Cierto. Exactamente. Exactamente. Bueno, don Alejandro Guzmán, nos ha sido un gustazo nuevamente compartir la sobremesa con su persona. Y bueno, decirle a nuestros amigos que nos han escuchado hoy día que, bueno, compártanos en los comentarios, por cierto, cómo han sido su experiencia. Por favor, compartan, escriban ahí. Comenten, si nunca tal vez has tenido esa capacidad de poder escuchar la voz de él, o tal vez no de capacidad, porque todos la tenemos, me expresé mal. Si te ha costado discernir la voz, ahí sí, porque todos tenemos la capacidad, pero si te ha costado discernir la voz, bueno, coméntanos en qué te podemos ayudar también. Porque no solamente queremos aquí hablar y cerrar el tema y chao, se acabó, sino que si quieres, ¿no es cierto?, escríbenos y nosotros podemos darte una respuestita ahí, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube. Así es. Activa la campanita para los próximos capítulos, compártanos, publiquen los episodios. La idea es que sea de bendición, si fue de bendición para ti, que también pueda ser de bendición para otros. Así es. Así es. Bueno, nos estaremos viendo entonces en un próximo capítulo de La Sobremesa. Oye, bueno, como tú bien dijiste, vamos a tener invitados. Sí, así que, se viene. Estoy haciendo un casting. ¿Estás haciendo casting? Sí, estoy haciendo un casting para ver quiénes van a ser nuestros próximos invitados. Y se viene el episodio donde vamos a estar todos juntos también. Sí. Anhelado episodio. ¿En qué caso episodio, vamos a estar todos juntitos? ¿A votación? Ahí veremos. La tuya.
la tuya. Coméntenos, ¿qué casa quieren conocer? Un docu-reality. Ya, un docu-reality. Vamos a hacer un fan tour por la casa también. Hay que limpiar ese día. Hay que hacer aseo. Sí, hay que hacer aseo. Bien, ya, amigos pues, míos, muchas gracias por su participación y que hace hasta el final del capítulo. Coméntenos, por favor, chiquillos. Siempre nos bendicen sus opiniones. Así es. Bueno, nos vemos. Que descansen. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.